Fue entonces, en medio de un torbellino de luces estroboscópicas y el eco ensordecedor de los bajos, que la silueta de Maluma, el mismísimo Papi Juancho, se irguió en el escenario del Palacio de los Deportes, transformándose de ídolo musical a justiciero paternal. El concierto, que hasta ese momento era una sinfonía de gritos agudos y caderas en movimiento, se detuvo, abruptamente, como si alguien hubiera tirado del enchufe maestro de la diversión. Los miles de almas congregadas, sudorosas y extasiadas, quedaron en un silencio atónito, susurrando entre sí, preguntándose si se trataba de una falla técnica o de un nuevo giro performático. Pero no, mis queridos chismosos, lo que se avecinaba no era parte del show. Era el inicio de un drama digno de una telenovela de horario estelar, con Maluma como protagonista absoluto y una pobre madre, inocente o imprudente, como antagonista involuntaria. La tensión se palpaba en el aire, densa y cargada de incredulidad. Fue la voz de Maluma, usualmente empleada para entonar himnos de amor y desamor perreo, la que resonó por los altavoces, no en clave de seducción, sino de severa recriminación. A ver, a ver un momento. ¿Quién trae un bebé a un concierto con este volumen? Bramó el astro, con una indignación que parecía sacada de una película de Spielberg. La multitud, hasta entonces unida en el éxtasis musical, se fracturó en murmullos, algunos de aprobación, otros de perplejidad. En el epicentro de esta tormenta de decibelios y moralidad, una mujer, de rostro anónimo y ahora empapado en el sudor frío de la vergüenza, intentaba proteger a una pequeña criatura de no más de un año, que dormía plácidamente o estaba, quizás, aturdida por el estruendo. Este insólito suceso, que rebasó los límites del entretenimiento y se zambulló de cabeza en el de la ética parental, dejó a todos boquiabiertos y encendió una hoguera de polémica que, como buen chismoso, les aseguro que consumirá las redes sociales durante semanas. Para informador.mx y este humilde pixelador de chismes, la noticia era un festín. Toca coger aire y hacer un breve descanso. Si amas México, Latinoamérica, Estados Unidos y la gente buena de verdad, suscríbete y danos un like. Seguimos. El foco de un potente cañón de luz blanca, hasta ese instante dedicado a glorificar la figura del cantante, se posó sin piedad sobre la infortunada madre y su minúsculo acompañante. La mujer, que parecía querer mimetizarse con el suelo, intentaba ocultar al infante bajo un abrigo, como si un improvisado capullo pudiera protegerlo no solo del ruido ensordecedor, sino también de la mirada inquisidora de miles de espectadores y, lo que era peor, de la decepción en los ojos de su ídolo. Maluma, con ese aura de Papi Juancho que tanto le gusta lucir, se llevó la mano al corazón, no en señal de gratitud, sino de un fingido dolor ante tal irresponsabilidad. Por Dios, señora, este no es un lugar para un bebé. ¿Acaso no piensa en sus tiernos oídos? Esto es una discoteca a lo grande, exclamó, con una teatralidad que haría palidecer a cualquier actor de método. La oleada de murmullos se transformó en un zumbido colectivo de estupefacción, mientras las luces del escenario, cual pupilas gigantes, parecían achicarse en un gesto de asombro ante el inédito espectáculo de un reggaetonero impartiendo lecciones de puericultura. El aire se cortaba con un cuchillo, denso de la vergüenza de una y el ego de otro. Maluma, erguido como un coloso del bien o un fariseo de la fama, no se contentó con una simple reprimenda. Oh no, mis queridos adictos al chisme. Él se transformó, en un abrir y cerrar de ojos, en el doctor corazón de la parentalidad desatendida. Su rostro, bañado por el sudor del concierto, o quizás por el esfuerzo actoral, reflejaba una preocupación que rayaba en la santidad. Levantó una mano, cual Moisés separando las aguas, para enfatizar cada palabra, cada sílaba de su sermón impoluto.
Pensé que había visto de todo en la vida, pero esto supera mi capacidad de asombro, sentenció, con un dramatismo que habría conmovido hasta a una piedra. Se paseaba por el borde del escenario, señalando a la pobre criatura como si fuera la octava maravilla del mundo, o el crimen de la centuria. Su voz, que momentos antes entonaba, «Felices los cuatro», ahora sonaba como el trueno justiciero de los Andes. Era un acto de genuina preocupación por un infante, o una astuta jugada maestra para elevar su ya estratosférica imagen a la categoría de modelo a seguir para la humanidad. La ambigüedad era tan palpable como el deseo de un nuevo chisme. Su regaño no fue un susurro, fue un grito que perforó los corazones y los tímpanos, dejando a todos preguntándose si estaban en un concierto de reggaetón o en una sesión de terapia familiar masiva impartida por el papi Juancho. La reacción del público fue una cacofonía digna de un gallinero en estampida. Hubo, sí, algunos aplausos dispersos y gritos aislados de «Bien dicho, Maluma», de aquellos que se erigieron, de la noche a la mañana, en defensores de la infancia y críticos implacables de la desidia parental. Pero, en el otro extremo de la balanza moral y auditiva, una oleada de abucheos incipientes, de murmullos de desaprobación y de exclamaciones de «¡qué exagerado!» comenzó a tejerse entre la multitud. Las miradas se cruzaban, algunas cómplices con la madre, otras severas y condenatorias. Era un reflejo en miniatura de las redes sociales, pero en carne y hueso, con la diferencia de que aquí no había una pantalla para escudarse. La pobre mujer, envuelta en un sudor frío, no sabía dónde meterse, mientras el infante, una vez más, ajeno a todo, seguía sumido en su plácido y ruidoso sueño. La polarización era evidente. Los que veían en Maluma un héroe de la salud auditiva infantil y los que lo consideraban un megalómano entrometido que había convertido un concierto en una inquisición pública. El ambiente pasó de la euforia a la tensión en cuestión de segundos, dejando en el aire una pregunta muda. ¿Quién tenía razón en este drama de decibelios y moralidad? Maluma, con su sermón ya dado y su punto de superhéroe aparentemente establecido, hizo una pausa dramática, como si esperara una ovación por su inesperada cruzada moral. Pero el público, aún masticando el amargo sabor del regaño público, tardó en digerir la transición. Con un gesto de su mano, de despedida o de bendición, indicó a su banda que retomaran la música, y los primeros acordes de Hawái intentaron disipar la tensión, aunque sonaban extrañamente desafinados en los oídos de muchos. La fan, la pobre madre que había sido el epicentro de este terremoto moral, no se movió de su posición. Parecía petrificada, un monumento viviente a la vergüenza y quizás a una obstinada rebeldía silenciosa. No intentó defenderse con palabras, pero su inmovilidad, su negación a abandonar el campo de batalla sonoro, era una declaración en sí misma. Se quedó por puro desafío, o porque, en el fondo, no había encontrado una salida digna para sus pies. No lo sabemos, mis queridos acosadores de la vida ajena, pero el chismógrafo especula que la mezcla de humillación y el precio de la entrada la mantuvieron pegada a su sitio. El aura de lo sucedido no se disipó con la música. Una densa nube de incomodidad y juicio flotaba sobre las primeras filas, transformando el concierto de un espacio de júbilo en una inesperada sala de tribunal. Cada movimiento de Maluma, cada nota, cada grito de las fans resonaba con el eco de «y el bebé», «y la madre». El incidente, como un fantasma pegajoso, se adhirió al ambiente, marcando para siempre el memorable concierto como el día que Maluma se volvió doctor. Y como era de esperarse, mis ávidos consumidores de dramas ajenos, el terremoto que Maluma desató en el Palacio de los Deportes no se quedó confinado entre las cuatro paredes del recinto. Oh, no. La onda expansiva de indignación y apoyo se propagó a la velocidad de la luz
por el vasto y salvaje universo de las redes sociales. Lo que comenzó como un regaño musical escaló raudamente a una auténtica guerra virtual de proporciones épicas, un incendio digital que amenazaba con devorar la sanidad mental de miles de cibernautas. Los hilos de Twitter, ahora rebautizados como X, se convirtieron en campos de batalla donde los dedos tecleaban más rápido de lo que la cordura podía seguir. Fan de Maluma Forever. Maluma es un rey. Por fin alguien le pone un alto a la irresponsabilidad parental. Un bebé en un concierto de reggaetón es una locura. Maluma consciente bebé seguros. Mama indignada. Qué horror la actitud de Maluma. ¿Quién es él para juzgar a una madre? El circo lo montó él. Libertad individual no juzgues. Chismosa de corazón. Pero qué drama. Maluma se pasó de diva, pero la mamá. En serio, un bebé en primera fila. Ni en mis peores chismes vi algo así. Escándalo Maluma. Padre preocupado. Totalmente de acuerdo con Maluma. Mi hijo de 3 años se traumó con una película de Disney. Imagínense en un concierto. Hay que proteger a los chamacos. Pro Kids, defensora maternal. A defender a la madre. Es su asunto, Maluma. Que se dedique a cantar y no a dar lecciones de moral. Un artista debe entretener y no humillar. La polarización era tal que cada cuenta se dividía en dos bandos irreconciliables, los malumistas paternales y los defensores de la crianza libre. Memes, hilos interminables de debate y encuestas absurdas proliferaron como hongos después de la lluvia, cada uno alimentando el fuego de la controversia. La interacción superaba en dinamismo cualquier lanzamiento de álbum o revelación de noviazgo. Este incidente, mis estimados boyeristas digitales, no era solo una noticia, era un fenómeno sociológico digno de estudio, una mina de oro para el chisme y el juicio público. Aquí es donde el chisme se vuelve filosofía de cafetería y la ética parental se mete en una licuadora con el reggaetón. La gran pregunta que flotaba en el ambiente, más densa que la niebla de un concierto de rock, era: ¿nuestra querida y anónima madre fue, en efecto, una negligente irresponsable, una amenaza ambulante para los delicados tímpanos infantiles, o más bien, una víctima inocente de la maquinaria mediática y del repentino ataque de paternalismo del papi Juancho? ¡Ay, qué dilema para un corazón chismoso! Algunos, armados con la Constitución y el Manual del Buen Padre, invisible, por supuesto, clamaban a los 4 vientos que llevar a un querubín a un concierto de reggaetón con decibelios de terremoto era un acto de barbarie, una clara violación de los derechos del niño a una vejez sin audífonos. Es un acto de negligencia criminal, vociferaban los más puritanos, mientras imaginaban al pobre bebé con orejeras de algodón y leyendo la Biblia en lugar de perrear. Pero otros, con una visión más liberal y una curiosa afición por la provocación, saltaban a su defensa, argumentando que la madre era una osada pionera de la crianza moderna, una mujer que se atrevía a integrar a su descendencia en su vida social, sin importar el estruendo. Es su hijo y es su decisión, gritaban, como si la libertad de elección incluyera el derecho a un futuro con aparatos auditivos. ¿Acaso los bebés no tienen derecho a la cultura, aunque sea reggaetón a todo volumen?, inquirían, con un tinte de ironía que ni ellos mismos comprendían. Y luego estaba el elefante en la sala, Maluma, el profeta improvisado de la puericultura. ¿Con qué autoridad moral se erigía este Papi Juancho en juez supremo de la crianza? Él, que canta sobre las mieles de la vida desenfrenada, las aventuras de 4 en la cama y la vida de excesos. Ahora se nos venía de sanador de almas y protector de la infancia. Por favor, la hipocresía se palpaba más que el sudor en sus conciertos. Algunos lo aplaudían como un héroe inesperado, un hombre sensible que usaba su plataforma para el bien común.
Pero la mayoría, y este humilde pixelador de chismes incluido, no podía evitar soltar una carcajada interna. Maluma dando lecciones de moralidad y crianza. Era como poner a Paris Hilton a dar un seminario de física cuántica. La situación era tan cómica como trágica, una verdadera joya para los amantes del chisme que, entre la indignación y la risa, se preguntaban, ¿será que el papi Juancho ya se puso en modo papá responsable? ¿O esto fue solo un golpe de marketing para que hablen de él, aunque sea regañando madres? La verdad, en el mundo de la farándula, es un concepto tan elástico como un chicle en el zapato. En este hervidero de opiniones, la farándula, siempre expectante como buitres sobre una carroña fresca, se mostró extrañamente cauta o simplemente calculando sus movimientos. Porque si bien el aluvión de críticas y alabanzas se desató en la plebe digital, los colegas del papi Juancho, esos mismos que posan con él en alfombras rojas y brindan con champán carísimo, mantuvieron un silencio casi sepulcral. ¿Temor a la ira de los malumistas paternales o a la de los defensores de la crianza libre? La mayoría optó por la estrategia del avestruz, enterrando la cabeza en sus fortunas y evitando a toda costa pronunciarse sobre el caso Bebé. Ni un Karol G, ni un J Balvin, ni una Nati Natasha. Nadie se atrevió a decir «esta boca es mía» o «este feed es mío», sobre si era correcto o no llevar a un nonato a un concierto de reggaetón. La solidaridad gremial brilló por su ausencia, y el run run en los pasillos de Televisa y Telemundo era más una mezcla de cotilleos a media voz tipo «¿Viste lo de Maluma?» y «Uy, qué atrevido». Solo algún influencer de tercera división, ávido de clics y fama efímera, osó lanzar un «Maluma tiene razón» o «Pobre mamá», rápido y sin comprometer demasiado. La gran conclusión, el miedo a la cancelación era más fuerte que la sed de justicia parental, o el apoyo a la imprudencia maternal para el jet set latino. Pero la verdadera pregunta que nos carcome el alma, mis queridos buitres del destino, es, ¿qué huella dejó este tsunami de moralidad y decibelios en el panorama de la fama? Para Maluma, el incidente fue una navaja de doble filo. Por un lado, se erigió como el papi Juancho, consciente, el reggaetonero con corazón de oro y oídos sensibles, lo que, para muchos, le dio un baño de credibilidad y un toque de humanidad que antes quizás no poseía. Los titulares lo pintaron como el adalid de la niñez, el protector de la tierna audición, y su base de fans, esa legionaria de almas que lo sigue ciegamente, lo elevó aún más al panteón de los dioses pop. ¿Inspiró alguna canción? ¿Quién sabe? Quizás en algún oscuro rincón de un estudio de grabación, Maluma haya garabateado versos sobre la responsabilidad parental entre rimas de perreo. Pero, por otro lado, para los más cínicos y para aquellos que lo veían como un mero golpe de marketing, su imagen se tiñó de un autoritarismo moralista, de un predicador que mezclaba la fe con el reggaetón en un cóctel un tanto indigesto. Y la madre, la madre anónima, ¿qué pasó con ella? Su nombre nunca fue revelado. Se mantuvo en el dulce anonimato de la víctima circunstancial, lo que, en el circo de la farándula, es una bendición. Evitó el escrutinio insoportable de los paparazzi y la voracidad de los programas de televisión que la habrían desmenuzado en 20 segmentos. No se hizo famosa, no capitalizó su humillación, y quizás ese es su verdadero triunfo en esta historia. El legado de este escandalazo es la confirmación de que, en el panorama digital, cualquier chispa puede encender un infierno, y que las estrellas pop, a veces, se visten de inesperados gurús morales, para bien o para mal de su imagen, y para deleite eterno de nuestros chismógrafos más insaciables. Pero si hay algo que este incidente desenterró del polvoriento baúl de las preocupaciones, es el fantasma del volumen en los conciertos para los tiernos oídos infantiles.
¡Ay, los decibelios! Esas pequeñas unidades de sonido que, cual villanos invisibles, amenazan con dejar a nuestros retoños con un futuro plagado de audífonos y la incapacidad de distinguir entre el cucurucú de la paloma y un solo de guitarra de rock pesado. Seamos honestos, mis queridos hipocondríacos de la farándula, rara vez pensamos en las directrices de salud cuando la música nos llama al perreo. ¿Existe acaso una tabla mágica que diga cuántos decibelios son demasiado para un bebé de 3 meses o un niño de 5? Por supuesto que no. O si existe, está escondida bajo 7 llaves en un laboratorio secreto de la OMS, mientras nosotros seguimos exponiendo a las nuevas generaciones a la sordera inducida por el reggaetón. Imaginemos, si Maluma no hubiera intervenido, a ese pobre bebé regresando a casa con los tímpanos vibrando como maracas, el cerebro procesando aún los retumbos del bajo, y peor aún, con un gusto adquirido por el perreo. Los expertos comenzarían a advertir sobre la sordera precoz por sobreexposición a Bad Bunny, o el síndrome del colibrí musical, donde el niño solo percibe frecuencias altísimas. Un horror. La falta de regulaciones claras en este sentido es un agujero negro que la farándula, con este incidente de Maluma, ahora visibiliza con una lupa de aumento. Así que, mis queridos parroquianos del chismorreo, entre el ruido ensordecedor de los altavoces de Maluma y el susurro de la ética parental, se alza una gran enseñanza, una moraleja digna de un sermón dominical de la farándula. Este incidente, más allá del chisme suculento y la polémica desatada, nos recordó la fragilidad de la fama, esa mariposa efímera que hoy te encumbra y mañana te convierte en meme. Maluma, el ídolo de multitudes, en un instante se transformó en predicador, demostrando que hasta las estrellas más refulgentes tienen un lado moralista, que, para bien o para mal, deciden exhibir. ¿Fue un acto de genuina preocupación o una maniobra publicitaria? Ay, esa es la pregunta del millón que ni el FBI de la farándula podría responder. Lo que sí sabemos es que dejó más interrogantes que certezas. ¿Debe el arte dictar la moral? ¿Es un concierto un lugar para lecciones de vida? Pero una cosa es innegable. Este episodio, este escandalazo de decibelios y pañales, nos brindó un festín de material, columnas y más columnas de farándula que escribir, debates interminables que alimentar, y el eterno recordatorio de que, en el mundo del espectáculo, hasta un inocente bebé puede convertirse en el centro de la controversia,